¿Alguna vez te has detenido a pensar que podrías estar tomando decisiones todos los días sin realmente entender por qué las tomas? Imagina esto. Una persona con 3 títulos universitarios que puede recitar fórmulas complejas, pero que destruye sus relaciones más cercanas, ¿es sabia? Vivimos en una era donde saber es fácil, rodeados de información, consejos, opiniones, datos, tutoriales, y aún así muchas personas sienten que su vida no tiene dirección, porque conocer no es lo mismo que comprender, y comprender tampoco es lo mismo que vivir con sabiduría. Un clip responde preguntas, un buscador resuelve dudas, una pantalla nos ofrece respuestas inmediatas, pero existe una diferencia enorme entre tener información y poseer sabiduría. La información llena la mente, la sabiduría ordena la vida. La información responde preguntas rápidas. La sabiduría responde preguntas que cambian destinos. La sabiduría no consiste en saber más cosas, consiste en aprender a mirar la vida con los ojos del alma, conectada con el espíritu. Hoy vamos a explorar el principio de la sabiduría, no como teoría, sino como una forma de vivir. No hablaremos de religión, hablaremos de conciencia, de decisiones, de esa voz interior que muchas veces sabemos que debemos escuchar, pero evitamos. Porque la sabiduría no solo se aprende, la sabiduría se reconoce. Y desde lo espiritual, la sabiduría ha sido descrita como una manifestación del pensamiento de Dios tocando el entendimiento humano a través de la palabra, la experiencia y el discernimiento. Confundimos sabiduría con conocimiento, con inteligencia, con experiencia, pero la sabiduría es algo distinto y hay algo fascinante. Desde tiempos antiguos, la palabra ha sido considerada un puente espiritual, capaz de transformar la mente, el corazón y la manera en que caminamos por el mundo. La sabiduría no es saber más, es comprender mejor. La palabra sabiduría tiene un sabor antiguo. En hebreo es yonmat, en griego Sofía. No son solo palabras, son conceptos que hablan de una conexión viva con la realidad más profunda. La sabiduría no grita, no compite, no presume. La sabiduría susurra y solo la escuchan quienes están dispuestos a detener el ruido interno. El conocimiento está en la cabeza, la inteligencia en la agilidad mental, pero la sabiduría reside en saber qué hacer con lo que sabes, en saber cuándo hablar y cuándo callar, en saber qué batallas merecen la pena, en discernir el camino en la niebla. Es brújula, no mapa. Muchas tradiciones antiguas enseñan que la palabra tiene poder creador. La palabra puede construir o destruir, levantar o derribar, sanar o herir. Cuando hablamos, revelamos lo que hay dentro. Cuando escuchamos, permitimos que algo dentro cambie. Tal vez la sabiduría comienza cuando entendemos que cada palabra que decimos también nos está moldeando. La sabiduría la podríamos percibir como el gobierno del propio océano. La sabiduría no nace cuando creemos tener razón, sino cuando aprendemos a hacernos preguntas. Una persona sabia no es quien nunca se equivoca, es quien convierte cada error en un maestro silencioso. La sabiduría no es autoayuda, es el arte de escuchar tu propia profundidad. Es distinguir entre el impulso del momento y la voz de tu verdadero ser. Es saber perdonarte sin indulgencia y exigirte sin crueldad. Es la paz de conocer tus límites y la valentía de expandirlos con humildad. Pregúntate, ¿cuántas decisiones tomas impulsado por emociones pasajeras? ¿Te conoces lo suficiente para saber qué te motiva o solo reaccionas a lo que ocurre? ¿Estás viviendo la vida que deseas o la vida que otros esperaban de ti? La sabiduría nos invita a observarnos sin máscaras, porque quien no se conoce fácilmente se pierde en cualquier camino. El tejido invisible. La sabiduría se convierte en comprensión. No siempre gana quien tiene la razón. Muchas veces gana quien decide escuchar con el corazón abierto. La palabra dentro del hogar puede ser semilla o tormenta. Pregúntate, ¿las palabras que usas en tu familia construyen confianza o levantan muros invisibles? ¿Escuches para entender o solo esperas tu turno para responder? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con un ser querido desde la vulnerabilidad y no desde el orgullo? La sabiduría entiende que amar no es imponer, es acompañar. Es la paciencia que ve más allá del berrinche. Es comprender que cada miembro de la familia es un universo diferente. Y la sabiduría es el lenguaje común que los conecta. Muchas personas buscan éxito, pero olvidan buscar propósito. La sabiduría no consiste solamente en producir resultados, sino en preguntarse qué tipo de persona te estás convirtiendo mientras los produces.
Reflexiona, ¿tu trabajo alimenta solamente tus necesidades o también alimenta tu sentido de vida? ¿Tratas a las personas como medios para avanzar o como seres humanos con historias invisibles? Si el éxito llegara mañana, ¿te sentirías en paz contigo mismo? La sabiduría transforma el trabajo en una expresión del ser, no solo en una obligación. Trasciende las habilidades técnicas. Es ver el por qué detrás del qué. Es entender que tu trabajo no es solo una tarea, sino un hilo en un tapiz más grande. Es saber colaborar sin competir inútilmente, liderar sin aplastar y aportar valor real, no solo cumplir horarios. Es la diferencia entre el trabajador y un creador. La ecología humana. Una comunidad crece cuando sus miembros entienden que nadie florece en soledad. La sabiduría reconoce que nuestras acciones generan ecos que viajan más lejos de lo que imaginamos. Reflexiona. ¿Aportas algo positivo al lugar donde vives o solo ocupas espacio? ¿Qué legado invisible estás dejando en tu comunidad? ¿Tus palabras inspiran unión o alimentan divisiones? Una comunidad sabia se construye cuando cada persona entiende que su existencia tiene impacto en los demás. Es comprender que tu bienestar está tejido con el del otro. Es saber cuándo intervenir y cuándo respetar el espacio ajeno. Es la inteligencia social que previene conflictos y construye puentes. Es ver el barrio no como un lugar donde vives, sino como un organismo vivo de que eres parte responsable. La sabiduría es ver con los ojos del tiempo. Vivimos en una era donde opinar es fácil, pero comprender se ha vuelto un desafío. La sabiduría social nos invita a mirar más allá de nuestras creencias personales. Nos enseña que escuchar otras perspectivas no debilita nuestras ideas, las vuelve más profundas. Pregúntate, ¿escuchas ideas diferentes con curiosidad o con resistencia? ¿Estás dispuesto o dispuesta a aprender incluso de quienes piensan distinto? ¿Tus palabras en redes sociales construyen diálogo o siembran confrontación? La sabiduría reconoce que la humanidad avanza cuando aprende a conversar sin destruirse. Es la visión más amplia. Es tomar decisiones hoy pensando en 7 generaciones adelante. Es entender las consecuencias invisibles de tus actos de consumo. Es discernir entre el progreso verdadero y la destrucción disfrazada de novedad. Es actuar como si fueras el ancestro sabio del futuro. ¿Cuál es la dimensión espiritual de la sabiduría? Desde tiempos antiguos se ha enseñado que la verdadera sabiduría comienza con una actitud de reverencia hacia algo más grande que nosotros mismos. Muchas tradiciones dicen que la sabiduría viene de arriba, que es un don. En la inteligencia espiritual, Salomón no pidió riquezas, pidió un corazón entendido y se le concedió. Aquí hay una pista espiritual profunda. Algunos lo llaman conciencia, otros lo llaman verdad, otros lo llaman Dios. La palabra, cuando nace desde esa conexión espiritual, tiene la capacidad de transformar vidas, no solo informa, transforma. Tal vez la sabiduría aparece cuando comprendemos que nuestras palabras, pensamientos y decisiones pueden alinearse con algo más elevado que el ego. La sabiduría humana sería entonces nuestro pequeño y precioso reflejo de esa gran inteligencia. No es religiosidad, es humildad. Es reconocer que somos parte de un sistema infinitamente sabio y que nuestra tarea es alinearnos con él. Preguntémonos, ¿desde dónde nacen tus palabras? ¿Desde el miedo o desde el amor? ¿Tus decisiones honran lo mejor de ti o solo satisfacen lo inmediato? Si existiera una verdad más grande guiando tu vida, ¿estarías dispuesto a escucharla? La sabiduría no es un destino, es un camino que se recorre cada día. La sabiduría no es para sabios en montañas lejanas, es para ti, aquí y ahora. Se cultiva en lo cotidiano, no pertenece a los más inteligentes, pertenece a los más dispuestos a aprender. Quizás hoy no necesitas más respuestas, tal vez lo que necesitas son preguntas que despierten tu espíritu, porque una persona sabia no vive buscando tener el control absoluto, vive aprendiendo a caminar con propósito, con conciencia y con amor. La sabiduría no es la meta, es la manera de caminar. Es elegir la profundidad en un mundo de superficies. Es tu herencia más antigua y tu brújula más confiable. Y tal vez, solo tal vez, la sabiduría comienza cuando entiendes que cada palabra que eliges está escribiendo la historia de tu vida. Hoy te invito a un simple experimento. Antes de tu próxima decisión, grande o pequeña, hazte esta triple pregunta, heredada de las tradiciones más sabias. ¿Esta elección viene del miedo o del amor? ¿Daña o sana? ¿Construye un puente o un muro? Si este mensaje resonó contigo, te invito a compartirlo con alguien que esté buscando claridad en su camino. Y recuerda, la vida se vive en principios.